Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén muy bien, listos para sumergirse en una historia que nos tiene a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Hoy vamos a desgranar uno de esos secretos que nos encantan, uno que ha estado guardado bajo llave y del que solo ahora podemos empezar a hablar. Prepárense porque vamos a revelarles todos los detalles de la boda más esperada y, sí, totalmente secreta, de Serkan y Özge. Sí, han oído bien. Serkan y Özge se casaron. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cuándo fue esa increíble ceremonia? Y lo que es más importante, ¿cómo lograron mantenerlo todo en secreto? Quédense conmigo porque vamos a ir paso a paso, desentrañando este misterio nupcial que ha revolucionado a sus seguidores. Y antes de que nos metamos de lleno en el corazón de la noticia, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de esta increíble comunidad, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse que está justo por aquí abajo, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Ser parte de esto es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. La noticia de la boda secreta de Serkan y Özge ha sido como un terremoto en el mundo del entretenimiento. Después de un noviazgo que ha sido objeto de innumerables rumores y especulaciones, la pareja ha decidido dar el paso definitivo de una manera totalmente inesperada y, como ya dijimos, en total secreto. Imaginen la sorpresa de sus fans, de sus amigos, incluso de algunos miembros de sus familias. La discreción ha sido la palabra clave en todo este proceso, y eso, en sí mismo, ya es una historia digna de contar. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Qué llevó a esta pareja tan querida a optar por una ceremonia tan privada? ¿Hubo algún motivo especial? Estas son las preguntas que todos nos estamos haciendo y que vamos a intentar responder hoy. Recordemos un poco el recorrido de Serkan y Özge. Su relación, que comenzó en circunstancias que ya parecían sacadas de una película romántica, ha sido un torbellino de emociones. Desde sus primeros encuentros, captados por los flashes de las cámaras, hasta las declaraciones de amor en público y las fotos románticas que compartían en sus redes sociales, hemos sido testigos de su evolución como pareja. Y justo cuando todos esperábamos una gran boda, con todos los lujos y la parafernalia que uno esperaría de dos estrellas de su calibre, ellos nos sorprendieron con esta decisión. Es una muestra de que para ellos, lo más importante no es el espectáculo, sino la intimidad y la conexión genuina que comparten. Vamos a adentrarnos en los detalles que hemos podido recopilar. Aunque el hermetismo ha sido absoluto, siempre hay pequeñas filtraciones, pistas que nos permiten atisbar lo que ha ocurrido. La fecha exacta de la boda es uno de los mayores enigmas. Lo que sí parece claro es que ocurrió hace relativamente poco tiempo, lo que explica la repentina explosión de la noticia. Se rumorea que la ceremonia tuvo lugar en un lugar idílico, lejos de las miradas indiscretas de la prensa y los curiosos. Podríamos estar hablando de una isla remota, de una hacienda privada en el campo, o quizás de un rincón encantador en alguna ciudad europea que haya sabido mantener el secreto. La elección del lugar, sin duda, ha sido crucial para asegurar la privacidad de este evento tan especial. ¿Y quiénes fueron los afortunados invitados? Pues, según lo que hemos podido saber, la lista era extremadamente reducida. Parece que solo las personas más cercanas y queridas por Serkan y Özge estuvieron presentes para compartir este momento tan íntimo. Hablamos de sus padres, quizás algunos hermanos, y un puñado de amigos íntimos que han sido pilares en su relación. Esto contrasta radicalmente con lo que se especulaba sobre una boda multitudinaria, con invitados de la talla de otras celebridades y figuras públicas. Es un claro mensaje de que su círculo más cercano es lo que realmente valoran. En cuanto a los atuendos, si bien no tenemos fotos oficiales, podemos imaginar la elegancia y el buen gusto que caracterizan a esta pareja. Seguramente Özge lució un vestido de ensueño, algo que refleje su estilo personal y su belleza innata. Y Serkan, impecable como siempre, acompañado de un traje que realce su galantería. Tal vez optaron por un look más minimalista y sofisticado, acorde con la discreción de la ceremonia, o tal vez se permitieron algún detalle especial que solo ellos conocerían el significado. La logística de una boda secreta no es tarea fácil. Requiere una planificación impecable, una comunicación discreta y, sobre todo, la complicidad de todos los involucrados.
Desde la elección de los proveedores hasta la coordinación de los invitados, cada detalle debió ser cuidadosamente orquestado para evitar cualquier filtración. Y. El hecho de que lo hayan logrado, a pesar de ser figuras públicas de gran relevancia, es digno de admiración. Nos hace pensar en la cantidad de personas que estuvieron trabajando para que este secreto se mantuviera intacto, y el nivel de confianza que debió existir. ¿Y qué hay de la luna de miel? ¿Han decidido también mantenerla en secreto? Es muy probable que sí. Después de un evento tan íntimo, es natural que deseen disfrutar de su nueva vida de casados en la más absoluta privacidad. Quizás estén planeando un viaje exótico, o simplemente un retiro tranquilo para consolidar su amor. Sea donde sea, deseamos que sea un tiempo maravilloso para ellos, lleno de momentos inolvidables. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿cuándo fue esa boda secreta? Aunque no hay una fecha oficial confirmada, las pistas sugieren que se llevó a cabo en las últimas semanas. Hemos estado siguiendo de cerca cualquier indicio, y los comentarios sutiles, los cambios en sus publicaciones en redes sociales, e incluso algunas ausencias en eventos públicos, han alimentado las sospechas. La noticia ha estallado ahora porque quizás ellos mismos han decidido que era el momento adecuado para compartir, al menos parcialmente, su felicidad. O quizás simplemente alguien muy cercano y de confianza ha decidido dar la primicia. Entendemos que la intriga es grande y sabemos que muchos de ustedes, al igual que nosotros, están ansiosos por ver alguna imagen, alguna foto oficial de este evento. Es natural. Somos testigos de sus vidas a través de los medios, y cuando algo tan importante ocurre, queremos compartirlo. Sin embargo, también debemos respetar su decisión de mantener esta faceta de su vida en privado. A veces, la verdadera felicidad reside en los momentos compartidos con quienes más queremos, sin la necesidad de que el mundo entero lo sepa. Lo que sí podemos asegurarles es que la noticia es real. Serkan y Özge son ahora marido y mujer. Y aunque los detalles de la ceremonia sean escasos, la alegría que transmiten, incluso a través de este secretismo, es palpable. Nos alegra profundamente ver a una pareja tan enamorada dar este paso tan importante en sus vidas. Su amor, que ha florecido bajo el escrutinio público, ahora se consolida en una unión privada y significativa. Considerando todo esto, podemos resumir que la boda secreta de Serkan y Özge ha sido un evento cuidadosamente planeado para asegurar la máxima discreción y celebrar su amor en un círculo íntimo. La fecha exacta sigue siendo un misterio, pero se cree que tuvo lugar recientemente. La ceremonia, marcada por la sencillez y la elegancia, reunió a sus allegados más cercanos, demostrando que su conexión va más allá de las apariencias y el espectáculo. Han elegido honrar su unión a través de la intimidad, compartiendo este momento trascendental con quienes verdaderamente forman parte de su vida. Y aquí estamos, llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un viaje emocionante desentrañar este misterio nupcial, ¿verdad? Hemos compartido las pocas pistas que tenemos, hemos especulado y, sobre todo, hemos celebrado la felicidad de Serkan y Özge, aunque sea a distancia. Lo más importante es que ahora sabemos que, contra todo pronóstico, ellos se han casado en secreto. Quiero agradecerles de corazón por acompañarnos hasta el final. Su presencia aquí y su interés en estas historias, es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Espero que hayan disfrutado de esta dosis de noticias y curiosidades tanto como nosotros. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece esta decisión de casarse en secreto? ¿Creen que es la mejor manera de comenzar una vida juntos? ¿O prefieren las bodas multitudinarias y llenas de celebración? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, me encanta leer sus reflexiones y debatir con ustedes. Su feedback es súper valioso para nosotros. Y para aquellos que han llegado hasta aquí y aún no lo han hecho, ¿qué están esperando? Denle un súper me gusta a este vídeo si les ha gustado. Compartan esta noticia con sus amigos, con quienes también siguen de cerca la vida de Serkan y Özge, y así llegamos a más gente. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y conviértanse en parte de nuestra familia de curiosos y amantes de las historias. No se arrepentirán. Gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Chao, chao.